el SAMU es como un soldado que va a la guerra. Y muchas veces a los soldados, si los mandamos sin fusil a la guerra, lo más probable es que salgan dañados o muertos de ahí. Y si nosotros estamos enviando a equipos de intervención 24/7 a ver cosas que no todas las personas están dispuestas a ver, que ven sufrimiento humano, que están trabajando bajo presión, que muchas veces perciben que está en riesgo su vida y no les ofrecemos ningún paraguas, ningún marco de protección, tanto legal o alguna estrategia institucional para cuidar la salud mental de los funcionarios, lo que va a pasar finalmente es que vamos a tener alta rotación, vamos a tener gasto económico en el pago de licencias médicas, en el pago del reemplazo de este funcionario, vamos a tener funcionarios que hacen abuso de alcohol, sustancias, aumento del tabaco, algunas conductas que son nocivas para su salud. Entonces, en el fondo, la idea y el llamado es a pensar qué estrategia tal vez es más adecuada para mi institución de acuerdo a la realidad que tiene cada uno. Ese es Miguel Parada. Y esto es Emergencia 24/7. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a Emergencia 24/7. En este capítulo súper especial que tenemos preparado para ustedes con nuestra primera entrevista. En este capítulo conversamos junto con Miguel Parada. Miguel es psicólogo de profesión, ha desarrollado su trabajo en atención prehospitalaria y junto a él desglosamos en profundidad buenas prácticas para incorporar en la atención del paro cardiorrespiratorio, pero visto desde las habilidades blandas, con una mirada en el liderazgo, en la entrega de información hacia los familiares y en cómo proteger nuestra higiene mental. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos en esta oportunidad. Gracias por sus comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales. Los invitamos nuevamente para que visiten nuestra cuenta de Facebook Emergencia 24-7 y nuestra cuenta de Instagram Emergencia 24.7 Podcast, donde encontrarás las notas de este episodio. Te dejo entonces acá la entrevista que tuvimos en Emergencia 24/7 con Miguel Parada. Bien, como les comenté, estamos con Miguel Parada en una entrevista para Emergencia 24/7. Miguel, en primer lugar te quería agradecer por esta tremenda oportunidad, por disponer un poquito de tu tiempo para desarrollar este episodio del podcast. ¿Cómo estáis? Bien, David, bueno, muchas gracias por la invitación a este podcast, de poder en el fondo compartir este espacio, de hablar de lo que nos apasiona, que en el fondo es la atención prehospitalaria y la ayuda a la comunidad finalmente. Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Miguel, yo sé que varias de las personas que nos escuchan han sido y son nuestros compañeros de trabajo, pero sin duda también hay personas que probablemente no están tan relacionados contigo. Entonces me gustaría inicialmente que te presentaras, que nos pudieras contar a qué te dedicas profesionalmente y qué has estado haciendo estos últimos años de trabajo. Ok, bueno, para la gente que no me conoce, mi nombre es Miguel Parada Castro, yo soy psicólogo clínico especializado en emergencia y desastres. Ingresé a trabajar el año 2014 al SAMU Metropolitano y estuve ahí hasta el año 2018, hasta febrero del 2018, y después me fui a trabajar al norte al SAMU Antofagasta como psicólogo de emergencia. Y bueno, estuve hasta septiembre pasado en SAMU Antofagasta y ahora estoy acá en Madrid. Me vine a estudiar un posgrado como máster en gestión de desastres, así que voy a estar más o menos hasta agosto del próximo año, el 2020, por acá, por España. Bien, súper bien. O sea, tu trayectoria profesional, de alguna medida, ha estado siempre ligada a la atención prehospitalaria. ¿Qué te llamó la Sí, atención de aquello? Porque al menos para las personas que nos están escuchando, desde mi punto de vista, es como un pionero en eh, tener atención psicológica, no solo para los equipos de intervención, sino que también para todos los pacientes del pool que atendemos en atención prehospitalaria.
Entonces, generalmente uno está acostumbrado tal vez a perfiles que son más bien de psicología laboral o en otras áreas, no sé si me equivoco, pero tal vez no tan metidos en terreno como los que te conocemos te hemos visto siempre. Claro, sí, mira, ahí hay... A ver, mi formación, cuando yo estaba formándome como psicólogo, estaba en segundo año de universidad, empecé a conocer a los referentes de psicología en emergencia en Chile y ellos de alguna forma me empezaron a guiar en el fondo de cómo yo podía empezar a encauzar la formación profesional de psicólogo y aplicarla en situaciones de emergencia y desastre. Y es ahí en el fondo cuando una vez que yo termino la universidad, ingreso a trabajar al SAMU para poder aplicar los conceptos de la psicología, digamos, en situaciones de crisis. Eh, Siempre se asocia o se tiende a asociar la psicología de emergencia más con bomberos principalmente, más que con otro tipo de profesión o otro tipo de primer interventor. Pero sin embargo, me di cuenta cuando empecé a trabajar en el SAMU metropolitano, que en salud hay mucho, mucho espacio para poder aplicar conceptos de psicología, de este estudio del comportamiento humano, tanto en el intrahospitalario también como en el extrahospitalario, principalmente por la situación de crisis. Bien, no, súper interesante y esperamos que tu formación y la especialización que estás haciendo ahora también pueda traer y ayudarnos a tener nueva luz para las personas que estamos trabajando en atención prehospitalaria. Mira, en los últimos episodios del podcast, yo he estado desarrollando distintas temáticas que, en términos generales, han estado relacionadas con la reanimación cardiopulmonar. Entonces, hemos visto temas relacionados con medicamentos a utilizar, con técnicas a utilizar, con, no sé, evidencia científica detrás de lo que son conocidos como habilidades básicas, las compresiones torácicas, estrategias para el manejo de la vía aérea, por decirlo, no sé, de alguna forma, como a los temas duros de la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, siempre ha estado pausado o no he podido analizar bien porque no es mi área en específico, pero aquellos aspectos que están centrados tanto como en el liderazgo y en la comunicación que tiene que tener un equipo de reanimación, pero también en cómo manejar las escenas de paros extrahospitalarios y transmitir eh, noticias que a veces no son las que nosotros queremos transmitir al resto de las personas involucradas en una escena del paro cardíaco. Entonces, de esos temas me gustaría que pudiéramos abordar en este episodio. ¿Te parece si partimos por el primero? Y me gustaría Sí, por así supuesto. que nos pudiéramos imaginar que estamos en una base y nos dan la salida de que vamos a un paro cardiorrespiratorio. Siempre el equipo, por lo menos yo te voy a hablar de lo que me pasa a mí, uno se emociona porque finalmente Claro. en gran parte es lo que uno se ha preparado para poder atender. Pero más allá de la Claro. emoción, uno también tiene que ir con cierto grado de preparación. Uno, al menos yo me voy imaginando qué es Mm. lo que me voy a encontrar, qué tipo de paciente es, cómo es la escena, qué ha pasado, etcétera. ¿Cuáles podrían ser alguna estrategia que tú nos pudieras ayudar o recomendar de buenas prácticas? ¿Cómo nos preparamos para ese primer afrontamiento? Mm. Sí, mira, principalmente en el trabajo que realizan los equipos de intervención del SAMU o de la atención prehospitalaria, precisamente uno de los casos más complejos precisamente es el tema del paro cardiorrespiratorio. Yo creo que la principal, o por dónde empieza en el fondo la buena gestión del recurso y la asistencia sanitaria en el PCR, es primero tener una buena información. Yo sé que tú me preguntaste desde que estamos en la base, ¿cierto? Y nos Claro. despachan, pero sin embargo hay una parte de la cadena que empieza antes y que es la recepción de la llamada y el despacho de nuestro móvil en el centro regulador. Creo que tener radiooperadores bien capacitados, que tengan la habilidad necesaria, ¿cierto?, para poder identificar una situación crítica con un PCR, luego poder también dentro de la búsqueda de información clínica, poder también realizar algún tipo de contención para poder obtener ese dato importante. Creo que es fundamental. Entonces, como primer paso, creo que sería importante que al equipo que se despacha un PCR se le entregue la información adecuada de
a qué va, dónde va y qué está sucediendo en el lugar. Eso como primera medida. Buena, súper. ¿Sabe qué? Sí, Perdón, el día de ayer se hizo un lanzamiento ya de la actualización de las guías de reanimación. Vamos a preparar un par de episodios. Tenemos un invitado muy bueno para poder discutir de aquello en el podcast. Pero además, uno de los ya, aspectos al momento de leerlo, que más énfasis se le está dando, especialmente en la atención del paro cardiorrespiratorio, es la asistencia telefónica desde las centrales de emergencia. Y cuando hablo de asistencia telefónica no es claro. solamente identificar al paciente en paro y guiar el RCP, sino cómo la persona que está asistiendo a la víctima además se siente acompañada, siente de que independiente que en ese momento tal vez no hay ningún personal de primera respuesta, ya está partiendo la atención de ese paciente. Claro, claro, en el fondo lo que pasa ahí es que no deja al familiar o al testigo, ¿cierto?, que hace la llamada al nivel 131, no lo deja en la incertidumbre. O sea, en el fondo él activa la cadena de ayuda, pero después, si, por ejemplo, si alguien le corta, lo deja solo frente a su problema. Y probablemente que esta persona no tenga ninguna habilidad o ningún entrenamiento en soporte vital. Y en el fondo también va a ser angustiante para él, tal vez sentirse inútil o que lo hizo bien, que lo hizo mal. En cambio, sin embargo, cuando tenemos un operador que está debidamente entrenado y tiene las habilidades suficientes para poder dar soporte vital en instrucciones y también dar un acompañamiento psicológico, sin duda que ya empezamos a hacer las cosas bien desde el principio. Ahora, esa misma información que tiene nuestro operador respecto a lo que está pasando en el lugar, al equipo de intervención también le baja la incertidumbre, en el fondo. Porque a los equipos SAMU, en el fondo, le dicen clave de PCR en tal dirección y tal vez algún par de condiciones del paciente y ya está. Y el equipo sale. Ahora, eso es distinto cuando a un equipo solamente le dicen clave 115 o la clave que sea en dirección tanto y le empiezan a aportar datos de cómo está el familiar o cómo está la persona que llamó, si es que hay alguien que ya está haciendo BLS, si es que la cena es segura e insegura, si es que tal vez una compañía de bomberos acude también, o si es que hay alguien que está entrenado en soporte vital y está dando las maniobras. Entonces eso también a los equipos les da algún mapeo, se llama mapeo cognitivo, que nosotros hacemos, y que de alguna manera le podría ir haciendo como la preacción frente a lo que se pudieran encontrar. Excelente, súper. No, al menos no conocía como el tema del el mapeo cognitivo, pero es Claro. exactamente como tú lo estás planteando. Entonces, antes de la atención del paro, por decirlo de alguna manera, lo más importante es cómo se recepciona la llamada, qué soporte se le da a la llamada y también cómo se canaliza esa información de manera efectiva a las personas que se van a desplazar hacia el lugar. De esa manera uno Exacto. tiene una imagen, no sé, un poco más clara, porque también es verdad de que no siempre, pese al nivel de entrenamiento que tienen los operadores, uno logra establecer todos los detalles. Lo entiendo, eso es complejo también. Siempre hay cosas que tal vez no se mencionan y que a la larga uno se puede encontrar en la escena. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, en el fondo el operador, por mucho entrenamiento que tenga, la persona puede estar tan choqueada o tan confundida en ese minuto que obviamente puede omitir algunos detalles o bueno, también nos pasa en algunas llamadas que en el fondo le ponen de más a la condición del paciente. Pero bueno, creyendo en que está pasando lo que nos están contando, eso le sirve al equipo también para ir, mientras va en camino al lugar, poder hacer algún tipo de organización respecto a qué pasa si. En el fondo eso se llama propuestas de escenarios o gestión de escenarios. En el fondo pensar qué pasa si el lugar está con una condición hostil o hay violencia en el lugar. ¿Qué pasa si, no sé, el paciente está en un lugar inaccesible? ¿Qué pasa si? Y en el fondo este qué pasa si nos permite evaluar diferentes escenarios y también preparar diferentes respuestas para ese tipo de escenario. Bien, excelente. O sea, lo estoy pensando, de hecho me estoy recordando la última vez que me tocó ir y hay personas que esto lo hacen de manera intuitiva o de pronto tienen la información,
pero creo que va a ser súper útil para las personas que nos están escuchando y no necesariamente en escenarios extrahospitalarios, sino que de pronto también en escenarios intrahospitalarios, cuando llega la notificación de que viene un enfermo grave o cuando yo voy a distribuir los roles dentro del equipo de reanimación. Lo que yo conocía hasta un momento como el pre-briefing, en definitiva es como yo voy a establecer los roles y me imagino al menos 2 o 3 escenarios posibles y desde ya nos vamos planteando cómo lo vamos a abordar, del punto de vista clínico, pero Claro. también del punto de vista de la escena, de si es que nos vemos superados en la respuesta que nosotros estamos preparando para esa escena en específico. Entonces eso es lo que se Sí, denomina por como supuesto. la propuesta de escenarios. Claro. Sí, o sea, indudablemente si nosotros tenemos opciones en nuestra cabeza, digamos, de lo que pueda suceder, también a esa opción le vamos a dar una respuesta o una tentativa de respuesta. En el fondo, lo peor que nos puede pasar es que nos pille un escenario de sorpresa y tengamos que estar en el lugar o inmediatamente empezando a improvisar o empezando a buscar algún tipo de solución. Siempre va a ser mejor estar preparado y en el fondo, en algunas ocasiones es mejor hacer de más que de menos, digamos. Claro, claro. O sea, yo creo que de pronto uno tiene que saber improvisar, pero no puede vivir improvisando. Entonces, esto me Claro, lleva, sí, me lleva a mí a un desafío y es de que nosotros siempre ponemos mucho énfasis en el entrenamiento de habilidades duras de soporte de vida. Cómo hacer buenas compresiones, cómo hacer una buena ventilación, detección precoz de ritmos, cómo administrar de manera segura terapias eléctricas, terapias farmacológicas. Y en términos generales, claro. la gran mayoría de los cursos de entrenamiento están muy focalizados a esas cosas, porque son importantes, yo no quiero decir lo que no, pero yo siento que son tan o más importantes, las pondría al mismo nivel de que nosotros tengamos también estos escenarios entrenados. O sea, si nosotros, por ejemplo, tú y yo nunca hemos trabajado juntos, y si no tenemos escenarios donde nos vayamos a entrenar, lo más probable es que pese a que hagamos este mapeo cognitivo, nuestras propuestas de escenario, al no conocernos y al no haber entrenado juntos, probablemente vamos a tener de todas maneras algún traspié al momento de atender al paciente. Sí, por supuesto. Y de hecho, David, hay una investigación súper interesante que hicieron en la Universidad de Concepción, en el ¿Ya? ámbito exclusivamente prehospitalario. De hecho, una de ¿Ya? las investigadoras es reanimadora del SAMU de la octava región. Y una de las cosas que estudiaron era la percepción, en el fondo, de los familiares de un paciente en PCR respecto al equipo de intervención que llegaba a su domicilio. Y lo que destacaban los familiares era precisamente el nivel de organización que tenía el equipo y esta capacidad de ni siquiera tal vez hablar, sino que cada uno sabía lo que tenía que hacer y eso a la vista del familiar del paciente que está en PCR lo ven como una armonía de trabajo y una organización de un equipo de alto desempeño, Mira qué que te puedes imaginar en interesante. el fondo que esa visión que tiene el familiar se traduce en confianza, en que alguien preparado, que un equipo está funcionando y es el que está atendiendo a su familiar, ¿cachai? Entonces, en el fondo, en el fondo eso le da tranquilidad a las familias también. Claro, o sea, no solamente al equipo, el hecho de que el equipo esté bien, vamos, por decirlo de alguna manera, aceitado en la forma que trabaja, no solamente le trae beneficios al equipo, Claro, sino que se va a traducir en beneficios clínicos para el paciente, pero también es percibido por las personas de la escena. Eso está sí, por muy, supuesto. muy interesante. Y si ya nos metimos en el tema de la atención del paro cardiorrespiratorio, propiamente tal, ¿cuáles dirías tú que pueden ser buenas estrategias para poder utilizar los elementos de la escena? Porque siempre las escenas extrahospitalarias nos asumen el desafío de que son espacios mínimamente controlados porque es la respuesta sanitaria la que se ve inmersa en un medio distinto. Aunque pueda sonar obvio, Mm, ¿cierto? sí, Es la tripulación la que llega a una casa que no conoce, la que llega a un lugar, la que de pronto tiene que trabajar en la calle donde hay factores de la escena que uno no puede controlar. Uno no puede controlar la temperatura, la luz, el espacio físico, el ujú, lugar donde está la persona, pero tampoco puede controlar eh, cómo está el ambiente emocional, por decirlo de alguna forma, antes de que uno llegue al lugar. Y generalmente, especialmente hablando del paro cardiorrespiratorio, las personas están muy angustiadas
y el ambiente está muy elevado en su condición de estrés, de ansiedad. ¿Y qué cosas podemos hacer nosotros para poder utilizar esos factores y no aumentar más eso, que puede ser muy deleterio, sino que jugar de alguna manera con la ansiedad y el estrés y poder sobrellevar de buena manera la reanimación? Sí, mira, ahí respecto a eso, yo creo que bueno, es la parte más compleja de este antes, durante y después, porque en el fondo muchas veces vamos a sectores que, o sea, la atención prehospitalaria en el fondo del SAMU no discrimina condición, no discrimina sector, atendemos a todas las personas que pueden estar en alguna condición de riesgo públicamente, digamos. Y como bien tú dices, en el fondo nos podemos encontrar de todo. Y lo primero que tenemos que pensar nosotros como equipo de intervención es que la gente que está en la calle o la gente que llamó a la ambulancia son personas que no tienen por qué saber de salud. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el fondo a veces caemos en el error de que llegamos y empezamos tal vez muchas veces a cuestionar qué cosa se hizo y qué cosa no se hizo. Y si hay un ambiente que ya está caliente, ya está hostil, la gente está angustiada, muchas personas la angustia la expresan a través de la ira o la irritabilidad, al cuestionar o al confrontar a las personas que están ahí, siendo familiar o testigo, o otro equipo de intervención, también podríamos generar ya un ambiente así de entrada que sea más tenso de lo que ya es. Entonces creo que también a veces se nos olvida que en el fondo los que sabemos de salud somos nosotros y no las personas que están solicitando la ambulancia. Claro, tal vez entender eso y ponerlo en perspectiva, y además de que nosotros para poder trabajar vamos a necesitar un ambiente calmo, es ideal sentar las bases de cómo poder guiar esa forma de la mejor manera posible. Siempre hay escenas que se pueden escapar y de pronto, incluso aunque uno llegue en una actitud súper calma y de poder hacer cosas por la víctima, a veces hay elementos de la escena que no lo logran entender así o que están muy exasperados, etcétera. Pero en términos generales, de acuerdo a mi experiencia, siento que es muy decidor o marca mucho el ánimo con el que este equipo de intervención empieza a trabajar y cómo logra interactuar con las personas de la escena. Eso marca mucho cómo Claro. va a desarrollarse la escena en términos generales. Sí, bueno, y me imagino que sabrás esta diferencia que yo te voy a contar ahora, que en el fondo la gente cuando después alguien le dice, oye, ¿y el SAMU qué tal? O qué opinas del SAMU? ¿O conoces el SAMU? Hay personas que van a decir, sí, el SAMU, la señorita o la enfermera que vino, el enfermero que vino, me atendió súper bien, súper preocupado, es muy educado, el conductor también me acompañó, fue súper amable. Y otras personas también que van a decir, que los gallos del SAMU son creídos, son prepotentes, que no me explicaron nada y me hablan golpeado. Y ahí en esas dos intervenciones, nosotros técnicamente podemos tener lo mismo, pero sin embargo, lo que hace la diferencia en la percepción del usuario, la percepción del paciente o la familia, es precisamente algo que está un poquito más alejado de lo técnico, que tiene que ver con habilidades blandas o habilidades sociales. Y muchas veces esas habilidades, cuando están o no están, son las que generan la diferencia de que la gente muchas veces nos recuerde como lo mejor que llegó a su vida en un momento crítico o un equipo de gallos prepotentes que hicieron el trabajo pero ni nos tomaron en cuenta, por ejemplo. Claro, yo siento también que ese es nuestro desafío. No lo podrías haber descrito mejor, o es blanco o es negro. em, Porque la calidad de la atención de los pacientes tiene que ver también con cómo ellos lo perciben. Y las personas hoy en día eh, no solo están esperando de que nosotros solucionemos un problema sanitario o un problema de riesgo vital, sino que además necesitan sentirse bien atendidas. La persona necesita que le hablaron en un lenguaje claro, que le explicaron con verdad, que la miraron a los ojos, que hubo un contacto, por decirlo de alguna forma, humano con la otra persona, que uno le fue a tratar de solucionar el problema en la medida de los recursos que están disponibles. Y como dices tú, eso a veces es más trascendente para la persona que está ahí, si es que los resultados clínicos fueron buenos o malos,
o si es que uno hizo lo que había que hacer o no. Finalmente con Mm. lo que se queda la persona es con la emoción. La verdad, mira, me solucionaron el problema, pero me atendieron tan mal que mejor no me hubiesen solucionado el problema. O no solo me solucionaron el problema, sino que además me sentí acogido, me sentí comprendido, sentí empatía. Sí, por supuesto. Mira, te voy a hacer una pregunta. Tú, los profesores que tuviste, tanto en la universidad o en el colegio, ¿tú los recuerdas por lo bueno académicamente que eran o porque te hacían sentir tal vez acogido, eran simpáticos, llevaban la clase amena, hacían que la materia que era un poco densa la hacían más llevadera? Bueno, a mí me marcaron, me marcaron los que me hacían sentir más cómodo, los que hacían que uno fuera descubriendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también me recuerdo de aquellas personas que fueron súper duras y que tal vez no me marcaron, por decirlo de alguna manera, de forma positiva. Y eso mismo es lo que le pasa a las personas cuando solicitan una ambulancia SAMU, en el fondo. Le podemos otorgar algo que es técnicamente bueno, pero que socialmente o humanamente dista mucho de lo que las personas esperan. Entonces, en el fondo vuelvo a lo mismo, al concepto de que las personas no saben de salud. Entonces, cuando llega un equipo de personas que saben a mi casa, me vienen a ayudar en una situación crítica, que me empiezan a preguntar, que tienen un tono de voz adecuado, que tienen un lenguaje corporal adecuado a la situación, que me miran a los ojos, que me explican lo que está sucediendo, que me recomiendan algunas cosas que yo pueda hacer mientras ellos están trabajando. La gente al final lo agradece y con eso se quedan. O sea, yo conozco equipos y también he participado en algunas reanimaciones que la gente, a pesar de haber perdido recién, así hace minutos, a su papá, a su mamá, a algún familiar querido, son capaces de agradecer la intervención que hizo el SAMU a pesar de que el resultado sea que el paciente falleció. Y esas gracias que nos dan, yo creo que hice mucho en el fondo del proceso de reanimación. Claro, claro. Eso nos lleva al siguiente punto que te quería preguntar. De hecho, tú en una oportunidad anterior ya habías compartido conmigo ciertos estudios, cierta evidencia de la presencia de los familiares durante los escenarios de reanimación. En términos generales, yo siento de que las personas que trabajamos en atención prehospitalaria estamos medianamente acostumbrados a trabajar con los testigos, con la familia, en el momento de la reanimación, explicándole qué es lo que estamos haciendo, haciéndolos partícipes. Generalmente, cuando llegamos a las escenas y la persona está recibiendo soporte de vida básico, es uno de los testigos o el familiar cercano el que está practicando esas técnicas de reanimación. Entonces, Claro. es bueno que estén, puede ser obvia la pregunta, y el segundo elemento es cuando están, cómo podemos incorporarlos, tal vez que se sientan acogidos dentro de la reanimación, explicándole qué es lo que va a ir pasando. Sí. Mira, respecto a las personas que están haciendo soporte de vida cuando nosotros llegamos a la escena, lo primero que tiene que saber esa persona es que lo que hizo lo hizo bien, no importa cómo haya sido. Pero ¿Ok? ya hay que darle el refuerzo positivo en el fondo de que tuvo el coraje y tuvo la valentía y la intención de tratar de salvar la vida a la persona que está afectada. Entonces, un refuerzo positivo a esa persona sería, muy bien amigo, yo voy a seguir, muchas gracias, lo hiciste súper bien. Lo segundo, lo que tú me dices respecto a los familiares, si tienen que estar o no tienen que estar en la reanimación, hay un estudio re interesante que lo hicieron en Francia, que fue publicado en la revista de Medicina de Inglaterra el año 2013, y examinaron a 570 familiares de reanimaciones cardiorrespiratorias. Y ahí se dieron cuenta en esta investigación, que fue netamente prehospitalaria, se dieron cuenta que cuando las personas, los familiares, presencian las reanimaciones, en el futuro, a los 90 días, los familiares de los pacientes en PCR tienen menos impacto en su salud mental. Y eso es súper potente ahí en el sentido de que no solamente el prehospitalario entrega salud a través de técnicas, ¿cierto? No solamente el prehospitalario entrega salud haciendo compresiones, instalando vías venosas, instalando tubos, pasando drogas, sino que
la atención prehospitalaria de hoy en día y de aquí para adelante lo que tiene que hacer es integrar a las familias y saber de que en el fondo cuando un familiar presencia la reanimación de su ser querido, también le estamos dando salud mental futura. Si en este estudio lo que hicieron fue hacer un grupo control y un grupo de intervención, y después de los 90 días se dieron cuenta que las personas, los familiares que presenciaron la reanimación, hicieron menos síntomas de ansiedad, menos síntomas de depresión y menos síntomas de estrés postraumático en comparación con las personas que no vieron cómo reanimaban a su familiar. Mira, es interesante eso, que de pronto uno lo tiene como sensación, pero verlo en una investigación científica. Pero además de ello, es muy interesante lo que tú acabas de mencionar. O sea, cuando atendemos a un paciente en paro, en realidad estamos atendiendo a una víctima colapsada súbitamente, pero también estamos atendiendo a todos los testigos al lado. Y los testigos va a depender de cómo nosotros logramos desarrollar las técnicas de reanimación, pero además estamos haciendo un impacto en cómo se va a comportar la emocionalidad y la salud mental de ellos a posterior. Y eso nos tiene que hacer también tal vez cambiar algunas prácticas o hacer que pongamos un poco más de énfasis en aquellas situaciones. Estamos previniendo que las personas se sientan más estresadas y, como digas tú, incluso desarrollen estrés postraumático. Que de pronto alguien podría decir desde afuera, estoy pensando, oye, pero una reanimación es chocante, es fuerte, hay técnicas que de pronto son invasivas o puede ser muy chocante para algún familiar verlo, que se lo practican a su ser querido. Sin embargo, esta investigación nos viene a decir absolutamente lo contrario, es decir, va a tener menos patologías o desarrollo de alteraciones psicológicas posterior al evento. Sí, por supuesto. O sea, en el fondo, aquí la premisa es no obligar. Si hay alguien que no quiere estar en la habitación, en la sala donde estamos reanimando, evidentemente puede salir, pero sin embargo, si quieren estar y así lo manifiestan, ya hay una investigación muy potente que muestra que les va a hacer bien en la salud mental futura que ellos puedan tener el presenciar la reanimación. Algunos equipos podrían decir, oye, pero van a interrumpir la reanimación o me van a estorbar. Este estudio con 570 familiares demostró que la presencia del familiar durante la reanimación no es un impedimento para que el equipo pueda reanimar de forma adecuada y de alta calidad. Otra cosa que podrían decir los equipos de intervención, oye, la presencia del familiar, como me está mirando mientras yo trabajo, a lo mejor después me puede demandar porque piensa que hice algo mal. En este mismo estudio se demostró que durante un seguimiento de 2 años a los familiares no presentaron ninguno, o sea, ningún familiar de los que presenció la reanimación presentó alguna demanda o algún reclamo contra el equipo. Así que en el fondo lo que muestra esto en conclusión es que la presencia del familiar en la reanimación cardiopulmonar tiene muchos beneficios en salud mental, tanto para el familiar como para el interventor, y no agrega ni demandas posteriormente al equipo, ni tampoco genera algún tipo de agresividad al equipo mientras están realizando la reanimación. De hecho, menos del 1% de los familiares fueron agresivos o entraron en conflicto con los equipos de reanimación en este estudio. Muy interesante. O sea, ya incluso nos sirve como elemento de seguridad. Es decir, va a ser seguro que una persona, como tú bien mencionaste, que quiera estar presente durante las técnicas de reanimación, pueda estar, va a ser seguro para él, va a ser seguro para la víctima y también va a ser seguro para el equipo de intervención. ¿Sabes qué cosa? Claro que sí, y No, adelante, dime. sí, no, que te quería contar que de hecho nosotros podemos de alguna manera apoyarnos en los familiares o los testigos que estén ahí en la reanimación, porque siempre de todos los familiares o todas las personas cercanas a la víctima, siempre va a haber alguien que está mucho más tranquilo que los demás. Entonces, esa persona es la que tiene que ser nuestro aliado y nuestra persona más cercana durante esos minutos críticos, porque nosotros nos vamos a poder apoyar tanto pidiéndole información, pidiéndole que tal vez controle a un tercero que esté más exaltado, o simplemente que tal vez nos pueda ayudar en algún minuto con algún tipo de intervención ahí mismo con el equipo. Pero creo que cuando nosotros no conocemos la realidad, no conocemos el terreno, nosotros en el fondo el equipo prehospitalario somos visitas en su domicilio, somos visitas
en sus vecindarios y son ellos los que de mejor forma conocen el terreno, conocen lo que pasa ahí. Entonces creo que siempre también es importante como medida de seguridad identificar a la persona que esté más tranquila y poder de alguna forma apoyarnos en ella para las diferentes acciones que podamos desempeñar ahí en el procedimiento. Ese es un súper buen consejo, un muy buen consejo, lograr identificar el líder dentro del equipo de reanimación. Tiene que ser capaz de lograr identificar qué persona dentro de la escena, de los testigos que está ahí, va a ser su aliado, como bien dijiste tú. ¿Qué persona va a ser con la cual vamos a poder establecer un primer lazo de confianza, un canal de información de cómo va en progreso la reanimación? Te iba a decir hace un minuto que el otro aspecto que yo encuentro desafiante es cómo transmitir la información. Porque los intentos de reanimación tienen un inicio y tienen un fin. Y si lo quisiéramos simplificar, el fin tiene solamente dos caminos. O es un paciente que no logra el retorno a la circulación espontánea, lamentablemente un paciente fallecido pese a los intentos de reanimación, o es un paciente que logra el retorno a la circulación espontánea. Entonces, si tú nos pudieras ayudar o nos pudieras guiar en algunos consejos o mejores prácticas para cómo enfrentar esos dos escenarios. ¿Sí? ¿Qué hacer o cómo transmitir la información cuando le tengo que decir a ese entorno familiar de que pese a que estuvimos trabajando 20, 25 o 30 minutos, el corazón no ha logrado restablecer la circulación de manera espontánea y esa persona está fallecida? Sí. Compleja, porque en el fondo, David, yo creo que todo el equipo de intervención, y lo he podido constatar desde el 2014 hasta la fecha, que cuando uno acude a un paro cardiorrespiratorio, evidentemente todos los deseos y todos los esfuerzos técnicos y humanos se ponen a disposición del paciente y la familia, pero sin embargo hay limitantes, hay ciertas capacidades que tienen un fin, digamos, y muchas veces los pacientes fallecen. Y es lamentable porque en el fondo no se pudo hacer lo que queríamos, no se logra el objetivo principal de nuestro trabajo, que en el fondo es salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. Y hay que enfrentar a los familiares. O sea, nosotros hace unos minutos hablábamos de que el familiar está presente en la reanimación, pero bueno, ya dejamos de comprimir, empezamos a sacar el trazado en el monitor y chuta, resulta que hay que enfrentar a este familiar y hay que decirle lo que pasó en el fondo, porque ellos estuvieron viendo todos los esfuerzos que nosotros hicimos, pero están esperando que les digamos qué pasa. Y nosotros lo podemos ver perfectamente en sus gestos, en la dinámica que se genera ahí entre los familiares. Nos empiezan a preguntar qué pasa, si la pregunta típica que nos hacen a los equipos cuando estamos reanimando es, ¿y se lo van a llevar? ¿O por qué no se lo llevan todavía? ¿O qué le van a hacer? Y ahí es donde salen todas las habilidades sociales y habilidades blandas que tienen que tener los equipos, y tanto reanimador, paramédico, conductor, yo creo que tienen que ser habilidades transversales respecto a cómo enfrentar a un familiar de un paciente fallecido. Y en ese sentido, respecto a la comunicación de malas noticias, yo quiero destacar los siguientes puntos. Primero, eh, haber hecho un paso previo a la comunicación de malas noticias que tiene que ver con cuando estamos reanimando, contar lo que estamos haciendo. Creo que Perfecto. eso es fundamental porque en el fondo nos va a ahorrar algunas complicaciones a posterior si es que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque vamos a estar entregando información. Las personas tal vez durante la reanimación ya les podemos empezar a entregar la información de que si es que el paciente va bien, si es que el paciente va mal, podemos empezar a gestionar la red familiar. Por ejemplo, decirle a alguien que nosotros sabemos que va a fallecer, decirle al hijo, caballero, le recomiendo que tal vez llame a alguien de su confianza, avísele a sus hermanos que vengan, o no sé, que su mamá esté cerca de la casa, que esté con algunos vecinos. ¿Me entiendes? Como empezar un poco a generar estos escenarios para que la gente ya lo pueda percibir un poco. Así como nosotros como equipo necesitamos información previa para no encontrarnos de sorpresa con las noticias, los familiares también lo requieren en la reanimación. Entonces, ese es el Claro, primer paso. Durante la reanimación, estar preparando el final. ¿Sí? claro, eso me En parece a mí segundo también. lugar,
perdón, disculpa que te haya interrumpido, Sí, pero sí, sí. me parece a mí también un súper buen, una súper buena estrategia que de pronto tenemos que instaurar dentro de los equipos de reanimación, ir comunicándonos. En términos generales, hoy sabemos que los 10 primeros minutos de soporte de vida, tanto básico como avanzado, son determinantes en el pronóstico del paciente. Entonces, cuando ya hemos pasado esa barrera de los 10 minutos, no significa que tengamos que poner menos esfuerzo, pero hay más probabilidades de que el paciente no logre el retorno a la circulación espontánea o sea una reanimación prolongada. Por lo tanto, hay que empezar a preparar el terreno de conversar con la familia, sentar las expectativas de ello. Eh, Tal vez alguien me puede escuchar y está diciendo, pucha, está sonando súper pesimista. No es ser pesimista, sino simplemente empezar a decir de que vamos a estar en un escenario mucho más prolongado y cómo vamos a ir preparándolo y establecer los tiempos de reanimación también con el equipo. Uno de los errores de pronto que he sentido yo que se logra suceder es que cuando el líder del equipo decide tener el esfuerzo de reanimación, todo el equipo tiene que estar convencido. No pueden existir opiniones divergentes. Si la opinión es divergente, tiene que continuar la resucitación cardiopulmonar, porque si no, eso genera incertidumbre también en el entorno mismo de la víctima. Por supuesto, tal como lo comentamos anteriormente, o sea, en el fondo las personas cuando están viendo al equipo reanimando están muy expectantes de lo que hacen, muy pendientes de lo que hablan, eh, y aunque no lo crean, la gente escucha muy bien a pesar de estar en una situación muy crítica, entonces se dan cuenta de muchas cosas. Y en ese sentido, la comunicación del equipo es fundamental. O sea, por eso es importante que los equipos estén entrenados, estén cohesionados, puedan tener esta preparación cuando van rumbo al procedimiento y que también todos estén súper claros cuáles son los protocolos y cuáles son los indicios clínicos en el fondo de que el esfuerzo de reanimación ya tiene que ir cesando. Ahora, en cuanto a la comunicación de malas noticias, lo ideal es que fuera un lugar seguro, tanto para la persona que va a comunicar la mala noticia como también para el familiar que la va a recibir, que por ejemplo, identificar que tal vez esta persona se podría golpear a sí misma, nos podría golpear a nosotros, podría, no sé, se podría caer al suelo por la impresión, se podría tirar al suelo. eh, entonces, en el fondo, ojalá, primero que todo, buscar un lugar seguro para poder entregar esta mala noticia. En segundo lugar, poder, en el fondo, utilizar un lenguaje que sea súper sencillo, pero que sea muy clarificador. Evitar tecnicismos porque la gente no sabe y tampoco digamos, lo que están viviendo no lo van a entender si nosotros empezamos a hablar con tecnicismo. Ojalá lo más sencillo y claro posible respecto a lo que encontramos cuando llegamos al lugar, lo que hicimos con el paciente, para qué hicimos lo que hicimos y finalmente qué sucedió. ¿Sí? Yo le llamo las 4Q. Es un modelo que inventé yo, bueno, todavía no lo tengo patentado, así que corro el riesgo de que Pero, lo copien. Pero, pero acá lo acabamos de patentar, ha quedado grabado en el podcast claro, y hemos hecho el lanzamiento de las 4Q. claro. En el fondo, ¿por qué las 4Q? Porque en el fondo es qué encontramos, las preguntas del qué. ¿Qué encontramos? ¿Qué hicimos? ¿Qué queríamos? Y qué finalmente sucedió. ¿Sí? Y si te das cuenta, en el fondo con esas 4Q estamos dando una apertura, un inicio a la historia, un desarrollo y finalmente un final. ¿Y cuando la gente empieza a desarrollar algunas condiciones de salud mental desfavorables en el futuro? Cuando le falta una pieza al puzzle. Y cuando se empiezan a preguntar los familiares, ¿pero qué pasó? ¿Pero si vino el SAMU y estuvieron 30 minutos con mi papá? ¿Pero y por qué no lo sacaron? En cambio, cuando nosotros somos capaces de darle toda la historia a la persona completa, desde el qué encontramos en el lugar, qué hicimos, para qué hicimos lo que hicimos y qué finalmente sucedió, le damos el cierre a la historia de la reanimación. Y las personas muchas veces, la mayoría de las veces, quedan tranquilas y quedan conformes con la información que nosotros encontramos. Evidentemente quedan devastadas, llorando, acaban de tener una pérdida importante, pero sin embargo quedan conformes con la historia que nosotros le contamos. Porque además que se la contamos, pero ellos también la vieron. Entonces no damos espacio a la duda después del procedimiento. Perfecto. Entonces, resumiendo los aspectos centrales, realizarlo en un lugar seguro, luego en lenguaje claro, estableciendo sin tecnicismo de que lamentablemente la persona
ha fallecido. Y centrarnos entonces en esas 4Q. ¿Qué encontramos? ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que queríamos lograr? Y finalmente, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Utilizaríamos tal vez la misma Exactamente. estrategia para dar una buena noticia, en el sentido de que sabe que hemos logrado el retorno a la circulación espontánea? Sí, por supuesto. O sea, en el fondo esto sirve para lo positivo y lo negativo. Y como nosotros, como ya te comenté, mientras estamos reanimando, estamos explicando, estamos entregando información de lo que estamos haciendo, eso mismo lo podemos utilizar a nuestro favor para contar en el fondo que el paciente retorna a circulación espontánea y decir, mire, ¿se acuerda que yo le conté que a su papá le pasaba esto? Bueno, y que nosotros estábamos, no sé, pasando drogas, le pusimos un tubito, estamos apoyándolo con oxígeno, ya, eso dio resultado y el corazón de su papá volvió a funcionar, ¿sí? Pero ahí tenemos que nuevamente hacer el manejo de expectativas y decir que a pesar de que retornó a circulación espontánea, la condición de él sigue siendo crítica, ¿sí? En el fondo para que la gente tampoco, sus expectativas se eleven a 1000 y nosotros después le digamos, mire, su papá falleció y nos enfrenten y nos digan, bueno, pero ¿y cómo si usted me acaba de decir que mi papá, su corazón estaba funcionando? ¿Por qué me mintió? Entonces, el manejo de expectativas en la reanimación creo que es también un factor fundamental. Y eso al final se traduce en la comunicación de malas noticias, tanto en lo negativo como también en las condiciones críticas que llegan los pacientes finalmente a las salas de urgencia. Muy bien, muy, muy excelente. Creo que son consejos súper prácticos que podemos poner en uso con los escenarios, que los podemos entrenar. Está súper bien esos momentos que hacer antes, durante y después en el paro cardiorrespiratorio. Y lo último que te quería, no sé si preguntar, pero que tal vez pudieras conversar, darnos tu visión de qué hacemos después con el equipo de intervención. Hay varios estudios, varias evidencia de que el equipo de intervención que después de terminar una resucitación, independiente cuál sea el resultado, con retorno o sin retorno a circulación espontánea, tiene que hacer una estructura de debriefing, donde se va a centrar en el desempeño del equipo de reanimación, en identificar aspectos que estuvieron muy bien, pero también en identificar aspectos que necesitan mejora continua. Y los escenarios de reanimación cardiopulmonar generalmente están asociados a eventos que son cruentos. Y yo siento que en esa estructura de debriefing breve que acabo de describir, no se involucra, bueno, ¿qué hago cuando yo me siento afectado después del esfuerzo de resucitación? Cuando son escenas cruentas, cuando de pronto están involucrados los extremos de la vida, es decir, en población infantil o con población adulta mayor, cuando es producto de violencia, cuando es producto de violencia de género. Lamentablemente, los escenarios de paro cardiorrespiratorio, especialmente fuera del hospital, no son controlables. Entonces, puede ser que nos encontremos en un escenario, entre comillas, muy controlado e ideal y que de pronto veamos la situación más cruenta a la que nos vamos a ver enfrentados en toda nuestra carrera profesional. Entonces, yo siento que esa estructura de debriefing que se centra mucho en identificar aspectos buenos y también aquellos que se puedan mejorar, carece un poquito de qué hago cuando yo me siento afectado después de la reanimación o cuando detecto que dentro de mi equipo hay alguien que quedó muy afectado después de terminados los esfuerzos de resucitación. Exactamente, mira, ahí hay a ver, un tema complejo, el tema del después, porque ahí hay que hacer la diferencia y vamos a ir derribando mitos de inmediato. Mira, yo creo que hay que hacer una diferencia súper importante en lo que es el análisis técnico de la reanimación con lo que es el análisis o la mirada que se le puede dar a la afectación psicológica del equipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra debriefing, de este análisis posterior a la acción, se utiliza indiscriminadamente hoy en día para poder analizar el aspecto psicológico. ¿Y de dónde Bien. viene esto? De una técnica de intervención en crisis que surgió en los años 80 y que esta técnica lo que buscaba era la ventilación emocional. Ahora, sin embargo, todas las personas nos afectamos de manera distinta cuando enfrentamos alguna situación crítica. Entonces, por ejemplo, no todas las personas van a querer ventilar sus emociones o van a querer ventilar la afectación que puedan tener. De hecho, hay una alerta mundial que emite
la OMS el año 2004, donde dice que el debriefing psicológico puede provocar más daño de la mejora que se pudiera hacer con unas personas afectadas por un incidente crítico. El debriefing técnico creo que es fundamental realizarlo. En el fondo, tenemos que darle una vuelta al proceso, sobre todo a los incidentes críticos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar, qué tenemos que seguir realizando. Tal vez le dijiste al familiar esta palabra y él se exaltó, o mira, lo hiciste súper bien porque la señora después te agradeció, se acercó a ti, te abrazó, no sé qué. El debriefing técnico creo que sí tiene que ser, y tiene que ser principalmente realizado por el equipo que intervino en el procedimiento, porque cuando hay personas que son ajenas a los procedimientos, lo ven desde otra perspectiva y muchas veces podrían coartar el ánimo del equipo interventor. Bien, sí, de pronto cuando hay un externo, uno también se siente cuestionado, es decir, incluso de que esté ahí, porque en los intentos de reanimación se genera un vínculo dentro de las personas que estamos trabajando y nosotros sabemos tal vez que hubo alguna técnica o alguna decisión que costó tomar y cuando involucramos un tercero dentro de eso, siempre está el miedo de que este debriefing técnico, como tú bien ya lo diferenciaste, pudiese caer en los cuestionamientos éticos, profesionales o de desempeño. Exactamente, en el fondo, cuando hay un tercero que no estuvo, le podría decir, oye, ¿por qué no hiciste esto? Sí, claro, para ti es fácil decirlo, ¿no? Si no estuviste ahí. En el fondo, otra cosa es con guitarra y como decíamos anteriormente, hay muchos factores en un proceso de reanimación, factores ambientales, factores emocionales, la misma condición del paciente. Entonces, lo ideal es poder cerrar el procedimiento dándole vueltas, ojalá solamente las personas que trabajaron en el equipo y con una altura de mira, obviamente. O sea, en el fondo el análisis técnico del procedimiento no es para hacernos pedazos ahí entre los compañeros en la crítica, sino con un ánimo siempre de mejorar continuamente. Bien, súper. ¿Y qué podemos hacer entonces si no vamos a hacer un debriefing o esta ventilación emocional con el equipo de intervención? Pero ¿qué estrategias o actividades podemos utilizar para ir jugando un poco con toda la emotividad que ocurre posterior a la atención de una reanimación? Mira, estaba esperando esa pregunta, porque aquí yo creo que la clave de esto, de cómo nosotros empezamos a cuidar al que cuida y empezamos a dar o a mejorar la calidad de vida laboral de nuestros funcionarios, de nuestros primeros respondedores de la atención prehospitalaria, tiene que ver con estrategias institucionales. Porque en el fondo cuando nosotros dejamos que los propios funcionarios, las propias personas elaboren sus estrategias, muchas veces, bueno, hay muchos mitos respecto a la afectación de salud mental y pueden tomar estrategias que no necesariamente les hacen bien, digamos. O sea, en el fondo está demostrado que las personas que trabajan en situaciones de emergencia y desastre tienen un aumento del consumo de alcohol importante, hacen abuso de sustancias, drogas, tabaco, abuso de alimentación también, ¿cierto? Para poder disipar la ansiedad. Entonces creo que las estrategias de cuidar al personal del prehospitalario tienen que ser acciones que estén debidamente validadas por la institución y que sean de manera permanente, ¿sí? Y en ese sentido, lo que yo recomiendo hacer es generar instancias de primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué son los primeros auxilios psicológicos? Es una técnica de ayuda humanitaria que la puede hacer cualquier persona que esté debidamente entrenada. ¿Y por qué tiene que estar entrenada? Simplemente porque muchas veces, a pesar de tener buena intención, nosotros podríamos decir o hacer algo que podría dañar a la persona. ¿Sí? En el fondo, y pongo un ejemplo súper claro, que lo he escuchado mucho y me imagino que tú también, tanto en la urgencia como en el prehospitalario, que es cuando, por ejemplo, a una mamá se le muere un niño, viene alguien que con muy buena intención le dice, ya tienes que estar tranquila, ahora tienes un angelito que desde el cielo te cuida. ¿Lo has escuchado eso, no? Sí, es frecuente que las personas mencionen eso. Ya, mira, eso es, si uno lo ve, uno podría decir, oye, mira, la buena intención que tuvo la persona, pero sin embargo, al que está afectado, eso no le sirve. O sea, a una mamá que acaba de perder a su hijo no le interesa que tenga un angelito que lo va a cuidar desde el cielo, porque la mamá lo que quiere es su hijo.
quiere que viva, que vuelva a estar vivo, que vuelva a estar con ella. Entonces lo mismo le pasa a las personas que están afectadas en los equipos. Lo que necesitan no son simplemente buenas intenciones, sino que son acciones. Y yo te recomiendo, y le recomiendo a la gente que nos está escuchando, hacer 5 cosas. Los primeros auxilios psicológicos se basan eh, en seguridad, en calma, en autoeficacia y heteroeficacia, en conexión con redes de apoyo y esperanza. ¿Y cómo se aplica esto? Por ejemplo, la seguridad tiene que ver con cubrir las necesidades básicas de los primeros respondedores. O sea, por ejemplo, si yo tengo un equipo que fue a un procedimiento crítico, un PCR, un parricidio, un homicidio, un incidente tal vez con cuerpos muy mutilados o de alta carga emocional, la seguridad tiene que ver con cubrir las necesidades básicas como el agua, la comida, el abrigo, el techo, que puedan descansar, que puedan tener un momento de desconexión. O sea, si tienes un equipo, por ejemplo, que fue un PCR pediátrico y que está con un grado de afectación importante, sería ilógico y bastante cruel despachar ese equipo a otro procedimiento de forma inmediata, sin darle un espacio de relajo, por lo menos. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el primer paso, en el fondo, darle seguridad a través de cubrir las necesidades básicas, agua, techo, comida, abrigo, y también el momento de descanso y de que puedan, en el fondo, darle una vuelta al menos a lo que vivieron. Segundo concepto, el concepto de la calma. ¿Cómo obtenemos calma a las personas? Cuando despejamos la incertidumbre. Y eso se hace a través de obtener información que sea clara, veraz y en ocasiones dosificada. Por ejemplo, hay funcionarios, paramédicos, reanimadores, conductores que les gusta seguir los procesos de recuperación de los pacientes o saber en qué quedó. Por ejemplo, después cuando llegamos a los servicios de urgencia, hay funcionarios que le siguen la pista al paciente, en el fondo si salió del PCR, si se paró de nuevo, si está en la UCI, si lo dieron de alta posteriormente. Entonces, la información también que nosotros podemos entregar nos ayuda a las personas a tener calma. Tercer concepto, la autoeficacia y heteroeficacia. Las personas necesitamos sentirnos útiles con nosotras mismas y también sentir que como equipo estamos funcionando. Y esta autoeficacia y heteroeficacia nos la va a dar el análisis técnico que podamos hacer. ¿Sí? Porque en el fondo el análisis técnico nos va a decir fallamos en esto lo hicimos bien, esto no hay que volver a repetirlo o esto sí hay que repetirlo muchas veces. Y eso al final lo que va a traducir es que el equipo va a estar cohesionado, va a aumentar la confianza entre las personas y finalmente eso se va a traducir en el trabajo. El cuarto concepto de los primeros auxilios psicológicos tiene que ver con la conexión con redes de apoyo. Yo me acuerdo perfectamente un procedimiento en el SAMU Metropolitano de una reanimadora que fue a un procedimiento crítico pediátrico importante, así una escena muy, muy dantesca. Y la reanimadora que asistió a ese procedimiento quedó muy afectada. Así, o sea, yo la llamé y ni siquiera podíamos entablar una conversación porque solamente lo que hacía era llorar y estaba muy afectada. ¿Qué tiene que ver la conexión con redes de apoyo en esto? Es que yo le pregunto qué es lo que necesita ella. En el fondo, así, ahora inmediatamente, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y lo que ella me pidió fue ir a ver a su hija al jardín, que estaba relativamente cerca del lugar del procedimiento. Entonces hicimos las gestiones con la jefatura, con el centro regulador, con el médico jefe de turno, y esta reanimadora pudo ir al jardín de su hija, la abrazó, vio que su hija estaba viva, que estaba bien, que estaba respirando, que la iba a ver a la noche cuando saliera de turno, y ganamos a una reanimadora que pudo estar el resto de las 12 horas de turno que quedaba. ¿Sí? Conectar a las personas con su red de apoyo, darle esta protección en su ámbito personal o social. Y el quinto elemento de los primeros auxilios psicológicos y el último tiene que ver con la esperanza. En el fondo, con instalar esta idea de que a pesar de que veamos desgracia y sufrimiento humano todos los días, somos las personas idóneas que estamos ahí para ayudar a la gente. De alguna forma valorarnos el trabajo, valorar nuestras capacitaciones, valorar el desempeño, las ganas que le metemos a esto y de alguna forma tratar con nuestras acciones de mejorar la asistencia sanitaria y a veces agradecer que fuimos nosotros los que atendimos a esta persona y le pudimos dar algo de tranquilidad, algo de soporte de vida o simplemente acompañar y consolar.
Bien, súper bien. No te quise interrumpir en ese momento porque estaba aquí tomando notas para mí en estos 5 pasos o estas 5 cosas que contemplan los primeros auxilios psicológicos. Y creo que son muy prácticos, son muy útiles. Lo estoy mirando desde la perspectiva que tú la planteaste, desde una perspectiva institucional. No generan mayor gasto, sino que simplemente es cómo poder adecuar estos recursos para lograr mantener a esos equipos de intervención que van a tener que seguir trabajando, que se van a ver enfrentados a más escenas de este tipo y que no podemos cerrar los ojos y negar de que no, esto está siendo gratis, que esto no tiene ningún efecto emocional en las personas que atienden a los pacientes en paro cardiorrespiratorio. De que en el fondo la exposición de salud mental para el personal SAMU en atención de incidentes críticos sí es considerada como accidente del trabajo. De hecho, bueno, nosotros obviamente nos entregaron los documentos donde se reafirma que el trabajador, que este funcionario del SAMU, sí presentó un accidente del trabajo y fue derivado y se realizaron los tratamientos que correspondían. Entonces, es un derecho del trabajador del prehospitalario que cuando tenga una afectación de salud mental, él pueda declararlo como accidente de trabajo y como institución empezar a generar los mecanismos de ayuda para poder tener a este trabajador de vuelta lo más pronto posible y en las mejores condiciones. ¿Sí? Y de Claro. hecho, o sea, un dato así como para la causa nomás. Si me permite, la OMS el año 2018 determinó que por cada dólar que se invierte en prevención de salud mental, se ganan 4 en productividad. Entonces, si lo vemos, como muchas veces todo se justifica con dinero, si nosotros metemos, no sé, 1.000 pesos en pagar un programa de protección y vigilancia de salud mental de los trabajadores SAMU, vamos a ganar finalmente 4.000 pesos en productividad de estos mismos trabajadores. Muy interesante ese tema. Me quedo con que se ha marcado un hito en la detección de que las patologías derivadas de la exposición a eventos riesgosos están cubiertas con la mutualidad. Muy interesante esto que están desarrollando con el programa de vigilancia, que logra detectar a aquellos pacientes, aquellos funcionarios que van a seguir con los síntomas y poder derivarlos, encauzarlos. Creo que ese trabajo que está desarrollando Miguel, sin duda que no solamente va a ser pionero, sino que también va a marcar precedentes para el resto de las personas y de las instituciones que trabajan en atención prehospitalaria. Sí, por supuesto. En el fondo yo creo que es la deuda que está pagando, o sea, que se le está pagando a los trabajadores del prehospitalario, porque en el fondo yo siempre pongo el ejemplo, el SAMU es como un soldado que va a la guerra. Y muchas veces a los soldados, si los mandamos sin fusil a la guerra, lo más probable es que salgan dañados o muertos de ahí. Y si nosotros estamos enviando a equipos de intervención 24/7 a ver cosas que no todas las personas están dispuestas a ver, que ven sufrimiento humano, que están trabajando bajo presión, que muchas veces perciben que está en riesgo su vida y no les ofrecemos ningún paraguas, ningún marco de protección, tanto legal o alguna estrategia institucional para cuidar la salud mental de los funcionarios, lo que va a pasar finalmente es que vamos a tener alta rotación, vamos a tener gasto económico en el pago de licencias médicas, en el pago del reemplazo de este funcionario, vamos a tener funcionarios que hacen abuso de alcohol, sustancias, aumento del tabaco, algunas conductas que son nocivas para su salud. Entonces, en el fondo, la idea y el llamado es a pensar qué estrategia tal vez es más adecuada para mi institución de acuerdo a la realidad que tiene cada uno. Pero la idea es pensarlo, digamos, no dejarlo a los pobres funcionarios a la deriva. Muchas gracias, Miguel, por esta muy buena conclusión y además esta valiosa entrevista y conversación. Te dejo la invitación para que podamos desarrollar tal vez otros temas más adelante en el podcast. Y tal vez para resumir, me gustaría poner el énfasis en que la reanimación cardiopulmonar de alta calidad tiene una concepción integral y no solo de las técnicas o los procedimientos que nosotros vamos a realizar, y requiere una visión mucho más orgánica de la que tenemos hoy
que nos va a involucrar al equipo de reanimación, pero también involucra la escena, la víctima, los familiares y cómo nos logramos nosotros proteger para poder seguir brindando lo mejor de nuestras habilidades a los pacientes que lo van necesitando. Tenemos que mutar, tenemos que evolucionar nuestra manera de conceptualizar la reanimación cardiopulmonar solo y exclusivamente en técnicas y procedimientos que le vamos a hacer al paciente, sino que comprender la complejidad que tiene el abordar toda este escenario integral en el cual nos vamos a ver sometidos a la reanimación. Sí, por supuesto. En el fondo el llamado es a estar atento, poder identificar algunas estrategias que ya conversamos en el antes, en el durante, en el después del procedimiento, principalmente la reanimación cardiopulmonar. Valorar alguna posibilidad de generar estrategias institucionales respecto al cuidado del funcionario SAMU y también el llamado a innovar o a pensar qué se está haciendo afuera, en el fondo, respecto a la atención prehospitalaria. Hay que atreverse a innovar, a considerar otros aspectos que son menos duros, tal vez que no tienen un efecto inmediato, pero sin embargo hay estudios que ya lo comprueban y hay experiencias también en Chile de que en el fondo el acompañamiento, el dar una atención humanizada en el prehospitalario genera beneficios tanto para los familiares, para los pacientes y también para los equipos. Y bueno, eso, también atreverse a mirar un poco más allá de la frontera. Hay instituciones que tienen sistemas prehospitalarios donde incorporan psicólogos en los procedimientos críticos. Y bueno, contarte también y que lo sepa la gente que acá en Madrid tienen un sistema muy desarrollado de asistencia psicológica en incidentes críticos, en Portugal también. Y tengo la suerte de estar participando con los psicólogos del SAMUR acá en Madrid, así que espero llevarme todo lo mejor que ellos tienen para poder replicarlo allá en Chile. Así es, la última vez que estuvimos conversando me contaste de que estabas haciendo las pasantías, que estabas tripulando las ambulancias y sin duda que tu experiencia, tu visión con ellos va a ser tremendamente útil y nos va a poner el desafío entonces de poder implementarlo de alguna u otra forma ajustado a las realidades que tenemos nosotros. Te quiero agradecer, Miguel, por estar con nosotros y dejarte nuevamente abierta la invitación para que podamos desarrollar otro tema en Emergencia 24/7 Podcast. Antes de terminar, me gustaría, si es que tú quieres, tal vez dejar algún contacto o donde las personas eh, pueden tomar más información o algún contacto contigo. Bueno, David, agradecerte la oportunidad de poder estar conversando contigo, con la gente que nos escucha. Espero que les haya sido de interés y de mucha utilidad en el fondo todo lo que hemos conversado. Y la gente que quiera saber un poco más, que me quiera conocer, que quiera conocer el trabajo que tenemos en el SAMU Antofagasta, me pueden escribir a mi correo electrónico mparadacastro@gmail.com. En Twitter también el usuario es @mparadacastro y en Skype también el usuario @mparadacastro. Como ves, nada complicado y facilitando la vida a la gente. Así que el mismo usuario para todas las redes sociales. Súper, no hay problema. De todas maneras, en las notas de este episodio, que nuestros escuchas ya lo saben, ahí en nuestra cuenta de Facebook y en nuestras cuentas de Instagram, va a quedar también el contacto para aquellas personas que quieran tener más información. Ya pues, David, encantado. Muchas gracias por el espacio. Hasta acá el capítulo de hoy. ¿Qué te pareció? No te olvides de compartirlo con tus compañeros de trabajo. Si aún no te has suscrito a nuestro podcast, te invitamos para que lo puedas hacer. Nos encontramos la próxima semana acá en Emergencia 24/7.